Vamos a comenzar. Ante todo, me quiero presentar. Soy el doctor Roberto Freire, soy el jefe del Servicio de Clínica Médica del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la UBA. Y bueno, le agradezco a Viviana la oportunidad de conocerlos y de transmitirle esto que estamos en realidad aprendiendo nosotros día a día. Hay algo que llama poderosamente la atención y es las diferentes tasas de letalidad por casos diagnosticados en los diferentes lugares del mundo. Todos sabemos que en China la letalidad fue de alrededor del 4 o 5% en relación al total de casos diagnosticados en los primeros meses de la pandemia, y en Europa esta tasa de letalidad se situó alrededor del 10%. Entonces, y en Argentina todos sabemos que la tasa de letalidad actual es del 2%, aún con el riesgo de subdiagnóstico de casos, lo cual haría aún más baja todavía la tasa de letalidad. Entonces, ¿por qué es tan diferente la letalidad de esta enfermedad en los diferentes países? Bueno, en la charla de hoy vamos a tratar de seguir viendo todas las causas que hacen que un paciente determinado tenga más riesgo. La forma que yo estructuré la charla, que es corta además, es la siguiente. Primero vamos a hablar un poquito de las normas que uno debe seguir, por lo menos en la Argentina, cuando ve un paciente con COVID, ya que la estratificación del riesgo y el triage es fundamental, ya que el mismo paciente que consulta se le puede decir que vuelva a aislarse a su casa o a un centro de aislamiento, que se interne en un piso de internación o que pase inmediatamente a terapia intensiva. Los factores de riesgo no son solamente las comorbilidades que tiene el paciente, sino las condiciones clínicas que presenta ese paciente al momento que lo conocemos o posteriormente. La charla va a terminar con un algoritmo que es el algoritmo oficial que se utiliza en Argentina para estratificar este riesgo. Entonces, recibimos un paciente con sospecha de COVID. Todo centro debe tener una parte, una división de este centro de atención que sea el que hace el triage, el que puede llegar a calificar al caso como sospechoso o directamente descartar la posibilidad de COVID por la clínica. Entonces, todos los pacientes sospechosos se ingresan a un área donde van a ser evaluados por un médico que definirá la estratificación del riesgo que ese paciente tiene en sí mismo. Una vez hecho el interrogatorio, el examen físico y los métodos complementarios mínimos, se toman todos los elementos que consideramos hoy en el riesgo y se define de acuerdo al algoritmo dónde el paciente va a ser alojado o internado. Por supuesto, se le hace la PCR, el hisopado, para diagnosticar en forma definitiva la enfermedad. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, esto es simplemente lo que acabo de comentar, cómo se hace el triage inicial. Pasemos a la siguiente. Muy bien. Lo primero que se hace en una sala de guardias con el paciente ya sospechoso de COVID es medir la frecuencia respiratoria y la oximetría de pulso. La siguiente. Bueno, ya con estos simples datos, más datos del examen físico y de comorbilidades, como ser si la frecuencia respiratoria es mayor a 24 respiraciones por minuto, si son mayores de 60 años, si tiene alguna de estas comorbilidades sobre las que después nos vamos a extender, si hay RALes en el examen físico o la saturación es menor del 95%, se solicita una placa de tórax y laboratorio. La siguiente. El laboratorio inicial, lo que queremos saber es el hemograma, el eritrosedimentación, hepatograma, urea y creatinina, ferritina como marcador inflamatorio de fase agudo, ionograma y glucosa. La siguiente.
Sí, de acuerdo a todos estos datos que vimos, que como ustedes se dan cuenta, acá no hay una lista de comorbilidades para decir qué paciente tiene más riesgo que otro, sino que es la evaluación individual de cada paciente. Decidimos que el paciente se tiene que internar, se usan marcadores de activación de la coagulación, por ejemplo, como dímero D, de compromiso miocárdico, como la CPK, y otros reactantes de fase aguda, como ya dijimos, la ferritina, la LDH y la proteína C reactiva. Se hacen gases en sangre para ver la PAFIO2 del paciente, que después va a definir los tratamientos y el ingreso a ARM, y como muchos de estos pacientes todavía no sabemos si tienen una neumonía aguda de la comunidad bacteriana, se intenta hacer hemocultivo y cultivo de esputo. La siguiente. Si tenemos dudas sobre el compromiso respiratorio, hay muchos casos donde la placa de tórax no es suficiente, el paciente satura menos que lo normal y, por ejemplo, podemos tener RALes, sería ideal contar con una tomografía de tórax de cada paciente. La siguiente. Si el paciente tiene compromiso respiratorio marcado por todo lo que dijimos, se define la gravedad de acuerdo a criterios de ATS, para lo cual el paciente puede tener uno de dos criterios mayores, por ejemplo, estar en shock con requerimiento de vasopresores o necesidad de asistencia respiratoria mecánica invasiva al momento de conocerlo, o tres criterios menores o más, que son los que están expuestos acá abajo. Taquimnea mayor de 30, PAFIO2 menor de 250, alteraciones del sensorio, varias zonas de infiltrados, deterioro de la función renal, leucopenia, plaquetopenia, baja temperatura y hipotensión que requiere hidratación agresiva. Estos son criterios bastante similares a los que se utilizan para cualquier neumonía. Sigamos adelante, por favor. Entonces, esto era solamente una introducción para que ustedes entiendan que acá no es una cuestión teórica de qué comorbilidades tiene cada paciente, sino que importan las comorbilidades, pero en conjunto con toda la situación clínica. O sea, no se toman decisiones solo por las comorbilidades. Algunos problemas que tenemos para evaluar en forma separada del paciente el riesgo de cada factor, es que casi toda la información epidemiológica validada por una cuestión de tiempo sobre factores de riesgo de desarrollar formas severas es la que fue obtenida en China. O sea, los estudios iniciales de China son los que siguen citando todos los autores para dar las recomendaciones, ya que todavía, de acuerdo a los tiempos habituales de publicación, incluso las publicaciones electrónicas, los trabajos epidemiológicos de Europa y Estados Unidos recién están empezando a salir. Entonces, hay algunos números que son dogmas y que nosotros los repetimos y que tienen que ver con lo que pasó en China, que de todos los pacientes a los que se le hace el diagnóstico, el 80% tiene formas leves a moderadas, que no necesita en general internación, un 15% formas severas que requieren internación en piso y 5% pacientes críticos que van directamente a terapia. Si nosotros tomamos estos criterios iniciales de China, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, un cuarto de la población se considera de alto riesgo de desarrollar enfermedades graves, ya sea por edad mayor de 70 años, que como vamos a ver, esa edad fue puesta por lo que pasó en China, pero no se ajusta a nuestra realidad, de acuerdo a estadísticas que vamos a ver posteriormente, o la presencia de comorbilidades. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí vamos a discutir factores de riesgo, la enseñanza del mundo y la enseñanza nuestra hasta el momento. Entonces, la edad indudablemente es el factor de riesgo principal a la hora de tener COVID para desarrollar formas graves y morirse. O sea, esto no hay ninguna duda. Obviamente, la edad es la edad y las comorbilidades que lleva la edad, pero si tomamos edad
como factor único es el mayor predictor de mortalidad. En el mundo, los menores de 60 años con diagnóstico COVID tienen una mortalidad muy baja, del 0,2%, y los mayores de 80 años, la mortalidad es de 9,3% a nivel global. Vamos a ver los números en Argentina, no son exactamente así. La siguiente, por favor. Bueno, a la izquierda tenemos la cantidad de afectados por COVID en Argentina hasta hace unos días, datos oficiales del Ministerio de Salud. Fíjense que prácticamente el 80% de los pacientes tienen una edad entre 15 y 59 años, teniendo más de 60, solamente el 13%. Pero ese 13% de prevalencia de la enfermedad en Argentina explica el 82% de los fallecidos, si ustedes ven las columnas en gris de la izquierda. Es decir, la edad promedio de afectación es 39 años, pero la edad promedio de fallecimiento es 73 años. Como les decía antes, si vemos las columnas de la derecha de fallecidos por edad, fíjense que en la categoría entre 15 y 59 años hay un 17,9% de mortalidad. O sea, no es que se muere el 17,9%, sino que explica el 17,9% de los muertos pacientes menores de 60 años. Esto es una estadística que, si bien el número no es 0,2%, es mucho más alto. Obviamente, 17% de la población que tiene mayor prevalencia, que es 80%, pero se muere mucha gente menor de 60 años. Después lo vamos a analizar en detalle. Por sexo, la distribución de la prevalencia es prácticamente la misma y si analizamos la distribución por sexo y fallecimientos, hay un leve predominio de varones que después vamos a ver que tiene que ver justamente con los varones en el grupo de menores de 60 años, pero con comorbilidades. La siguiente, por favor. Esto es antes, pero dividido de a 10 años. Tenemos las diferentes edades en las barras de colores afectadas por COVID. Como vemos, el grupo de mayor afectación, que llega casi a 60.000 pacientes en Argentina, es el grupo de pacientes de 30 a 39 años. Y fíjense que los pacientes mayores a 70 años no llegan entre todos, o sea, de 70 años en adelante, no superan el 10% de los pacientes totales. La curva en verde es la curva de letalidad. Como ven, la letalidad va ascendiendo de acuerdo a cada grupo etario, hasta casi el 20% en los mayores de 80 años. Fíjense lo que hablábamos antes, los pacientes de 50 a 59 años tienen una tasa de letalidad de aproximadamente el 2 o 3%, que no es 0,2, como se habla a nivel mundial, y además es el 2% de un grupo que es el cuarto grupo en prevalencia de casos, con lo cual la cantidad total de muertos, como vamos a ver después, es alta en menores de 60 años, entre 50 y 69 años. La siguiente, por favor. Bueno, el sexo. No vamos a hablar del sexo en la cuarentena, tema trillado y triste. Vamos a hablar de si hay un efecto como comorbilidad, entre comillas, del sexo para definir la mortalidad. O sea, si los hombres se mueren más que las mujeres por COVID. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, en Argentina, en los pacientes mayores de 60 años, prácticamente la mortalidad entre hombres y mujeres es la misma. La mayor diferencia es en el grupo del medio, entre 40 y 59 años, donde se mueren mayormente más hombres que mujeres, pero esto puede ser claramente explicado. O sea, el tema sexo en sí no tiene peso estadístico y sí lo tienen las diferentes comorbilidades
que después vamos a hablar. Diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Entonces, la diferencia de mortalidad entre hombres y mujeres menores de 60 años se puede explicar por el aumento notorio de comorbilidades en hombres más que en mujeres, que luego se equipara en edades más tardías. Por lo cual, el sexo en sí no es considerado un factor de riesgo de desarrollar enfermedades más severas. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de cada una de las comorbilidades que están aceptadas a nivel mundial como comorbilidades de mal pronóstico en el COVID y hacer algún comentario sobre cada una de ellas y después vamos a hablar de lo que a mí más me gusta, que es el algoritmo final de cómo evaluar el riesgo en un paciente al que le diagnosticamos COVID. La siguiente. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son claramente una causa de riesgo separada de hipertensión. O sea, pacientes que tienen insuficiencia coronarios, miocardiopatías, etcétera, francamente tienen un riesgo de 2 o 3 veces mayor que la población general de morir por una forma grave de COVID. La siguiente. La diabetes, junto con la obesidad, son sin duda dos de los factores de riesgo más severos, sobre todo por la prevalencia de la diabetes, hace que una parte muy importante de la población esté en riesgo, sobre todo en países como el nuestro, donde hay obesidad, sobrepeso y diabetes casi como una epidemia, con lo cual es un factor de riesgo que se tiene que considerar seriamente. La siguiente. Los pacientes EPOC tienen mayor riesgo como a cualquier neumonía y es interesante que si separamos EPOC de tabaquismo, entendiendo como tabaquismo pacientes que han fumado por lo menos 30 pack year, el tabaquismo es un factor de riesgo independiente de si el paciente puede ser calificado de EPOC o no. La siguiente. La hipertensión arterial, yo creo que este es uno de los puntos más conflictivos. A mi criterio todavía no es claro si el uso de medicación antihipertensiva, sobre todo los inhibidores de la enzima convertidora y los ARA2, son factor de riesgo por el upregulation de receptores que son utilizados por el virus. Parece haber quedado demostrado que esto no es así y de hecho en formas graves de COVID se hacen ensayos con estas drogas, pero este es un punto, yo todavía no entiendo claramente, esto es una observación. Los pacientes hipertensos tienen mayor posibilidad, independientemente de cualquier otra comorbilidad, de morirse por COVID. A mí todavía no me queda totalmente claro por qué es. La siguiente. Bueno, un poco para el auditorio, lo que es claro es que los pacientes que tienen una enfermedad oncológica activa, ya sea por el tumor, por la sarcopenia, inmunosupresión producida por el tumor o por el tratamiento, tienen una mayor morbilidad o una mayor posibilidad de desarrollo de formas graves. Lo que es controversial y todavía no hay información clara es si el antecedente de haber tenido una neoplasia y estar considerada a la fecha curada o controlada es factor de riesgo de desarrollo de formas graves de COVID. La siguiente. Bueno, la obesidad, entendiendo obesidad en realidad es sobrepeso, porque es los pacientes con un BMI mayor a 30, claramente tienen un aumento del riesgo de formas graves. Esto se empezó a hablar mucho sobre este factor de riesgo que no era tan considerado previamente para enfermedades respiratorias agudas. En la pandemia anterior, en el 2009, y ahora se consolidó. Todas las estadísticas, bueno, primero de China y después de Europa, muestran que este es uno de los principales factores de riesgo de desarrollo de formas severas. La siguiente. Bueno, la última causa que se menciona es la inmunosupresión de cualquier causa. O sea, pacientes que utilizan, por ejemplo, quimioterápicos y que tienen inmunosupresión, o que son tratados para enfermedades autoinmunes con inmunosupresores, o pacientes que tienen
enfermedades que producen inmunosupresión, se ha incorporado recientemente pero actualmente con más población estudiada se ve que es un importante predictor del desarrollo. Bueno, la siguiente, por favor. Por último, voy a refrescarles. Este es el algoritmo conjunto que desarrolló la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, avalado por el Ministerio de Salud, del manejo de los pacientes con COVID, el manejo inicial. Y yo lo traigo básicamente porque están incluidos todos los aspectos que hablamos ahora. O sea, todo lo que puede influir en la evolución está incluido en este pequeño algoritmo. Entonces, arriba de todo el algoritmo empieza con un paciente que tiene sospecha de COVID, o sea, tiene fiebre y tiene los síntomas que se asocian a COVID. Ya en ese momento es importante saber si el paciente tiene factores de riesgo o no, y factores de riesgo pueden ser, como dijimos antes, la edad. En Argentina se considera años por todo lo que vimos antes, y aún así vemos que 60 años también tienen una mortalidad no despreciable, o la presencia de todas las comorbilidades que hablamos antes. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, pero tiene factores clínicos de riesgo que son muy fáciles de encontrar, que es nada más taquipnea mayor de 24, rales crepitantes o saturación de oxígeno al ambiente menor de 95, entra en el mismo grupo inicial que los pacientes que ya sabemos que tienen factores de riesgo por edad o comorbilidades. Si no tienen nada de eso, el paciente se aísla en un centro de baja complejidad o actualmente en el domicilio. Entonces, todos los pacientes que tienen riesgo, ya sea por factores clínicos o comorbilidad de su edad, se hace una placa de tórax y el laboratorio básico. Si en la placa de tórax claramente nosotros vemos que hay opacidad o tenemos dudas de si hay opacidades o no y hacemos una tomografía y las tiene, evaluamos los criterios de gravedad de neumonía que antes mencionamos y si los tiene, directamente el paciente se interna en terapia intensiva. Si no tiene los criterios de gravedad, el paciente se interna en una sala COVID. Si el paciente tiene una placa de tórax totalmente normal, por más que no haya tenido, por más que, perdón, haya entrado en este algoritmo por tener alguno de los factores de riesgo, también se aísla en un centro de baja complejidad o en el domicilio. Bueno, esto es, yo tenía muy poco tiempo, 20 minutos, entonces traté sucintamente de contarles un poquito cómo se evalúa el riesgo de desarrollo de enfermedad severa en un paciente COVID. Esta misma información es la que estamos utilizando en uno de los protocolos de administración de plasma en el que estoy participando, que es justamente el de administración de plasma a pacientes mayores de 65 años con comorbilidades o mayores de 75, pero que no tengan enfermedad grave al inicio. O sea, sería como la columna de la derecha del algoritmo, el paciente que uno lo aislaría en un centro de baja complejidad o en el domicilio, se le da una sola unidad de plasma y se va a evaluar si los que recibieron plasma evolucionaron a formas más severas. Bueno, esto es todo lo que le quería comentar. Quería saber si tienen alguna pregunta. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien. Me hace Garel. Sí, yo digamos, en relación a lo que vos dijiste, mira, esto es de esta discusión de esta mañana. Paciente con cáncer de páncreas, recibió quimioterapia la semana pasada, 73 años. Anoche, bueno, esta mañana lo tuvieron que transfundir, estaba saturando 70%. Yo hablé esta mañana, entonces quería hablar con el oncólogo, bueno, no me pude comunicar, le dije a la familia que, bueno, había que, si no le hisoparon, placa de tórax y
Y bueno, y como bueno, tienen la familia que son médicos, o sea, no quisieron hacerlo, pero la indicación sería hisopado, placa de tórax o tomografía, porque sigues con la transfusión y todo, Hola. seguías saturando 70%. Hola. No, si saturaba 70%, está grave solo por eso. O sea, Sí, ese sí, paciente tiene que ser internado. internar, exactamente. El hisopado tarda un tiempo que ahora se redujo, pero ahora con la cantidad de casos nuevos no se redujo tanto. De nuevo, en algunas instancias hay cierta mora en la obtención del hisopado, con lo cual se toma la tomografía de tórax casi como un equivalente en cuanto a diagnóstico. O sea, hay lesiones que son absolutamente características de COVID y aparte de darnos un pronóstico, uno puede presumir que ese paciente tiene COVID. Y por otro lado, en un paciente con cáncer de páncreas inmunosuprimido, la tomografía permite también descartar otras patologías. Pero sí, ese paciente es obvio que tiene que estar internado con estudios de tórax y si realmente se comprueba que es COVID, tiene que comenzar a recibir Obviamente. corticoides y plasma, sí. Sí, otra preguntita. En relación a la discusión sobre el tema de las secuelas y los pacientes asintomáticos, que, por ejemplo, digamos, o sea, están planteando que atletas de alto rendimiento que fueron asintomáticos han quedado con, digamos, más bajo rendimiento. Esto, digamos, bueno, ¿qué nos puedes decir en relación a, o sea, supongo que tiene que ver con alguna repercusión a nivel pulmonar, digamos, aún en los asintomáticos? Sí, todavía es muy temprano para decirlo. Uno puede hacer esta aseveración de muchas formas. Obviamente, en los que se mueren con anatomía patológica, donde se ve que muchísimos pacientes desarrollan fibrosis pulmonar o tienen todo este síndrome de microembolias de pulmón, que obviamente después deja secuela, pero el compromiso, o sea, que la mayoría de las veces no es clínicamente significativo, pero que se puede evidenciar sobre la capacidad pulmonar, está claramente establecido aún en asintomáticos. Yo creo que todavía falta mucho para entender qué hace este virus. Por ejemplo, si tomamos CPK o CPKMB o troponina como marcador de daño miocárdico, más del 30% de los pacientes tiene compromiso miocárdico con esta enfermedad. Que puede, o sea, por más que el paciente quede asintomático, es muy probable que si uno mide por métodos sensibles la fracción de eyección, seguramente queden con la fracción de eyección algo más baja. Por el momento no se puede saber, pero parecería que las secuelas son mayores de las esperadas. Claro. No, esto lo digo fundamentalmente, me parece importante porque mucha gente dice, bueno, me contagio y listo. Especialmente la gente más joven, digamos, o sea, con todo el tema, bueno, de la inmunidad de rebaño, que también se promovió en otros países, bueno, nos Sí. contagiamos y ya está, ¿no? Y evidentemente no es nos contagiamos y listo. No, depende que considere uno joven. Si nosotros vemos, o sea, yo tengo 54 años y me considero joven y ya Y tengo yo algunos también. factores de riesgo, pero además de eso, en Argentina, entre 50 y 59 años se muere el 2% de los que lo tienen. Si queremos lograr inmunidad de rebaño contagiando a todos los menores de 59 años, se va a morir el 2%. Es un número inaceptable. Más allá de las secuelas. O sea, en mortalidad es inaceptable. No, no, porque a ver, en algunos países de Europa están, digamos, o sea, con esta tónica, ¿no? O sea, yo Sí, tengo sí. una paciente que atiendo desde que está en Holanda y están un poco con esta idea actualmente, que están Pero yo levantando. creo que mi opinión es que si no puedes vencerlo, únete a ellos. O sea, yo creo que nadie tiene inmunidad natural, parecería, para el coronavirus, o sea, que la población de riesgo de contraerlo es el 100%, que esto no estamos acostumbrados a verlos nosotros. Era lo común en la era preantibiótica y en otras eras, y creo que el que haga las cosas mejor
lo vamos a saber en unos años. O sea, hoy parecería que la postura de algunos países, qué sé yo, Brasil, México, Estados Unidos, es una locura y que los dirigentes de esos países son genocidas. Y la verdad que no lo sabemos, no lo sabemos. O sea, yo lo que digo siempre, y cuanto más leo, más me convenzo, vamos a saber qué es lo correcto para hacer cuando esto pase, no ahora. Está. Bueno, ¿alguna pregunta de la gente que está escuchando? Buen día, doctor. Habla la doctora D'Amico. Quisiera saber si nos puede decir algo sobre esto de la vacuna de Rusia. Gracias. Sí, es lo que pasa con todo en esta enfermedad. En teoría, parecería que una vacuna que hasta hace 15 días era una fase 2 de investigación, ya obtuvo el aval de fase 3. Es muy poco lo que se sabe de esa vacuna. Parecería más un acto de propaganda que una realidad. No hay ninguna evidencia de que hayan hecho una fase 3 exitosa como la que ya se comenzó hace más de un mes en Brasil y mucho más de un mes en Estados Unidos, y que hemos comenzado nosotros esta semana acá, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer. Pfizer. Está. O sea, yo no creo que ellos hayan hecho una fase 3 exitosa con el número de pacientes adecuados. Igual las fase 3 son engañosas. La droga Remdesivir, que tuvo un estudio de fase 3 de 3.000 pacientes, muestra que es claramente beneficiosa en el tratamiento del COVID, pero es un estudio hecho en Estados Unidos con grupos especiales y que no pudo ser reproducido en otros lugares del mundo. Por eso digo que no hay que agarrarse, o sea, si estamos, no sé, ustedes para usar un quimioterápico a veces necesitan 10 o 15 años de estudios. Es muy difícil darse cuenta en una enfermedad como esta, que como dije antes, tuvo una letalidad del 10% en Europa y 2% acá, qué sirve y qué no sirve. Yo creo que no hay ninguna vacuna todavía aprobada.